Hola a todos y a todas, continuando con la segunda parte del video relativo a la partición. Recuerden que en la primera parte abordamos todos los temas más generales de la partición, como los principios, como las formas de partir, los legitimados, la cuestión relativa a la prescripción, o mejor dicho, a la imprescriptibilidad de la acción de partición. Y ahora nos vamos a referir a los modos de partir que plantea o que determina el Código Civil y Comercial de la Nación. Básicamente estos modos de partir, a mi modo de ver, como el Código no estipula en concreto nada al respecto, para mí pueden utilizarse tanto dentro del marco de la partición privada como dentro del marco de la partición judicial. Por supuesto que requerirá en uno o en otro caso de determinados ajustes. El artículo 2377 contiene varias cuestiones o varios parámetros. En primer lugar, lo primero que plantea en cuanto a la formación de los lotes, cuando nosotros hablamos de los lotes, lo que nos estamos refiriendo es a lo que se le va a adjudicar a cada heredero. Es decir, si hay 10 departamentos y somos 2 los herederos, 5 departamentos le adjudicamos a uno y 5 departamentos le adjudicamos al otro, bueno, esos 5 departamentos van a configurar el lote de cada uno de los herederos. Es decir, cada grupo de 5 departamentos, cada forma de adjudicación de los bienes, importa el lote. Y entonces la norma plantea que para la formación de los lotes no se tiene que tener en cuenta ni la naturaleza ni el destino de los bienes. Fíjense que, por ejemplo, atendiendo a este punto, nosotros podríamos, si dentro de ese sucesorio nosotros tenemos un cónyuge supérstite y además tenemos hijos de ese matrimonio, y dentro de esos bienes hay bienes gananciales, entonces no caben dudas de que podríamos nosotros, el lote correspondiente que le corresponde al cónyuge supérstite como socio de la comunidad de bienes, podrían ser completados íntegramente con bienes propios del causante y los hijos adjudicarles, por ejemplo, solamente bienes gananciales, porque en definitiva lo que va a importar es el valor que se le adjudica a cada uno de cada uno de esos herederos, es decir, que se lleven lo que a cada uno en valor le corresponda. Ahora, ¿cómo completamos esos lotes? ¿Con qué bienes completamos cada uno de los lotes? La norma es clara y dice que no hay que tener en cuenta ni la naturaleza ni el destino de los bienes. Por supuesto, en el caso de que sean aplicables las normas relativas a la atribución preferencial, que en unos momentos nos vamos a referir a ellas y van a entender por qué motivo hace esta distinción la norma. También, en este segundo y tercer párrafo de este artículo, que yo no lo he copiado textualmente, después ustedes vayan a leerlo, fíjense que allí yo marco unos puntos suspensivos porque no está transcrito de manera completa, también nos permite recurrir a una figura que se llama partición con saldo. ¿Qué es la partición con saldo? La partición con saldo es cuando nosotros formamos lotes con cada uno de los bienes, pero esos lotes, por el mismo valor de los bienes, no nos permiten que sean igualitarios, ¿no? Ponemos al caso del ejemplo, 5 departamentos para un hermano, 5 departamentos para el otro, pero resulta ser que hay uno que el valor es mayor porque esos departamentos tienen un mayor valor. Entonces, en ese caso, la ley, ¿qué es lo que autoriza? A que se pueda sacar dinero del patrimonio personal del heredero a los efectos de completar la diferencia para que esos lotes terminen siendo de manera igualitaria. Fíjense que la norma dice, si la composición de la masa no permite formar lotes de igual valor, la diferencia entre el valor de los bienes que integra un lote y el monto de la hijuela correspondiente debe ser cubierta con dinero, garantizándose el saldo pendiente a satisfacción del acreedor. Pero fíjense que, digamos, nosotros vamos a poder compensar esas 2 hijuelas o esos 2 lotes, digamos, con valor o con dinero personal o del patrimonio personal del heredero, con una limitación. ¿Y esa limitación qué es? Que el saldo ese pendiente o que deba pagarse para igualar esos lotes no supere la mitad del valor del lote. Quiere decir entonces que, digamos, si un lote vale 50.000 y el otro lote vale 60.000,
Bueno, claramente yo voy a poder pagar esa diferencia porque esa diferencia no es, o no tiene, o no alcanza, o no llega a ser el 50% del valor de todo el lote. Es decir, cuando hablamos de todo el lote, es de la suma de todos los bienes. No estamos hablando con relación a un bien determinado, sino al total de la hijuela de cada uno de los herederos. Y acá también volvemos otra vez a la limitación esta de la atribución preferencial, que, vuelvo a repetir, vamos a ver en unos pocos minutos. Ese saldo para pagar, la ley autoriza a que se le concedan plazos para su pago. Esto uno lo puede pactar y no habría inconveniente. Pero hay que tener mucho cuidado porque la norma plantea, fíjense que comienza diciendo este párrafo, excepto acuerdo en contrario, es decir, que nosotros podríamos pactar una cosa distinta, dice que si el valor de los bienes, digamos, que han sido atribuidos aumentan o disminuyen notablemente, esos pagos también, o esas sumas debidas, como dice la norma también, van a aumentar o disminuir en igual proporción. Es decir, si nosotros no acordamos una cláusula que diga que el valor no va a poder ser ni aumentado ni disminuido por ningún concepto, y nosotros entonces nos vamos a regir por lo que plantea la norma, si por cualquier situación el bien adjudicado aumenta muchísimo de valor o disminuye muchísimo de valor, entonces van a quedar obligados esos herederos a volver a reajustar esos valores. Fíjense que no hablo de reajustar el precio, porque no es una compraventa. Estamos hablando de una partición y, por tanto, vuelvo a repetir lo que hablábamos en el primer video, cuando hablamos de partición, hablamos de igualdad y por eso la norma plantea de que si esa igualdad a lo largo del pago a plazos aumenta o disminuye, entonces la igualdad se pierde. Entonces, claramente esto es lo que la norma quiere de alguna manera evitar. Otro de los modos de partir es la licitación. Ustedes saben que en el Código de Vélez la licitación era una norma que originariamente estaba, luego la reforma 17711 la elimina, y ahora el Código Civil y Comercial la vuelve otra vez a incluir entre sus modos de partir. ¿Qué es lo que plantea la licitación? Lo primero que yo quiero decir es que la licitación es una forma propia del proceso sucesorio. Es decir, cuando hablamos de licitación no querramos pensar o no querramos o no pretendamos imaginar algo similar a lo que, por ejemplo, ocurre en el derecho administrativo. No, esto es una forma de partir. Y esta forma de partir, fíjense que vamos a ir leyendo de a poco la norma y la vamos a ir explicando, y dice que cualquiera de los copartícipes puede pedir la licitación de alguno de los bienes de la herencia. Fíjense que habla en singular, allí hay una discusión doctrinaria sobre si solamente puede recurrirse a la licitación de uno solo, o podría existir la posibilidad de que se pueda licitar más de un bien, para que se le adjudique dentro de su hijuela por un valor superior al del avalúo si los demás copartícipes no superan su oferta. Fíjense qué es lo que está diciendo la norma. La norma dice que nosotros primero tenemos que hacer el inventario y el avalúo, porque en la última parte dice que la licitación tiene que pedirse dentro de los 30 días de aprobada la tasación. Nosotros tenemos 30 días para solicitar esa licitación. Si transcurren esos 30 días sin que licitemos, ya con posterioridad no vamos a poder recurrir a este modo de partir. Habrá otros, pero no a este. Entonces, una vez que hicimos el inventario y el avalúo, dentro de los 30 días nosotros podemos pedir y licitar un bien. Nosotros licitamos ese bien y lo vamos a hacer por un valor superior al del avalúo. Si ninguno de los herederos se presenta en esa licitación o ninguno de los herederos que se presentan supera ese valor, entonces lo que va a suceder es que se le va a adjudicar en su hijuela el bien licitado, pero se va a modificar el avalúo oportunamente indicado en el inventario y avalúo realizado. Por tanto, ese heredero, ¿qué es lo que hace al licitar? Lo que está haciendo es subiendo el valor del bien a los efectos de que se lo adjudiquen a él, y entonces lo único que se va a modificar es el avalúo de ese bien, pero no el de los bienes restantes. Esta situación es interesante porque de alguna manera lo que hace es que
aún el heredero que no cuente con una posición económica o con dinero para poder retener los bienes, puede utilizar el cupo que eventualmente tenga para poder elegir un bien. Piensen que podría ocurrir que un departamento salga 50.000 pesos y el otro departamento salga 30.000 pesos, pero a un heredero le interese quedárselo, entonces hacemos el inventario del avalúo, el departamento A, 30.000 pesos, el departamento B, 50.000 pesos. Viene uno de los herederos, licita el departamento de 30.000 pesos y se lo licito por un valor de 50.000 pesos. Por tanto, entonces, se modifica el valor de ese bien y se le adjudica en su hijuela. Y por tanto, entonces, el otro heredero va a recibir el departamento tasado en 50.000 pesos y de esa manera los dos van a recibir los bienes por igual valor. ¿Pero por qué por igual valor? Porque como consecuencia de esa licitación se modificó el avalúo de ese bien que originariamente había sido tasado en un valor menor al haber subido. Entonces, de esa forma, ¿qué es lo que hizo este heredero? Utilizó su cupo o la cantidad de bienes que hubiera podido recibir en aumentar el valor de ese bien para poder elegirlo o retener. Por eso fíjense que como consecuencia digamos, de la licitación, el segundo párrafo de la norma dice, efectuada la licitación entre los herederos, el bien licitado debe ser imputado a la hijuela del adquirente, es decir, a la hijuela del que lo licitó, por el valor obtenido en la licitación, quedando de ese modo modificado el avalúo de ese bien. Es decir que, como quedó modificado el avalúo de ese bien, también va a quedar modificado el monto total de la evaluación de la totalidad de los bienes en el sentido del valor total, ¿no? Luego dice que esta licitación puede realizarse por dos o más copartícipes, es decir, podríamos licitar dos herederos y entonces se va a adjudicar ese bien en condominio y se va a imputar, por supuesto, proporcionalmente en la hijuela de cada uno de ellos. Otro de los modos de partir que plantea el Código Civil y Comercial es la atribución preferencial. Fíjense que la atribución preferencial, la característica que tiene es que se atiende en la atribución preferencial del establecimiento a determinadas calidades personales de los herederos, mientras que en la atribución preferencial de otros bienes se relaciona con también con alguna cuestión personal del heredero, como ahora vamos a ver. La atribución preferencial del establecimiento, fíjense que comienza diciendo que puede ser solicitada o por el cónyuge supártite o por un heredero, en donde solicita que se le atribuya la totalidad de ese establecimiento, que puede ser, digamos, un establecimiento, fíjense que es muy amplio, dice que puede ser un establecimiento agrícola, comercial, industrial, artesanal, de servicios, siempre y cuando haya constituido una unidad económica, pero además plantea la necesidad que quien pida la atribución preferencial haya participado en su formación. Es decir, que solicita que se le atribuya en la hijuela un establecimiento de cualquier índole, pero va a tener que justificar, primero, que ha participado en su formación, y, en segundo lugar, pagar el saldo, si es que lo hay, es decir, va a tener que pagar en dinero en efectivo si es que le atribuyen digamos, si es que le hacen lugar a la atribución preferencial del establecimiento. Fíjense que por eso era que no funciona la limitación que hablábamos de la partición con saldo, porque cuando hablábamos de la partición con saldo, ¿qué decíamos? Bueno, usted va a poder poner dinero de su bolsillo en tanto y en cuanto no supere el 50% del valor del lote. Ahora, cuando vamos a la atribución preferencial del establecimiento, le dice usted, aún en el caso de que sea uno solo el bien que haya y que sea este establecimiento, usted va a poder solicitar la atribución preferencial, usted va a poder quedarse con la totalidad del bien y pagar la totalidad del bien en tanto y en cuanto se trate de un establecimiento comercial, agrícola, industrial y demás, y que justifique que haya participado en su formación. ¿Esto por qué es importante? Porque básicamente allí lo que está de alguna manera protegiendo el código es a la empresa.
¿Qué es lo que nos está queriendo decir de manera, digamos, de manera indirecta el código? Lo que nos está queriendo decir es que los conflictos que eventualmente puedan tener los herederos no deben impactar socialmente, porque si, digamos, si hay conflictos que afectan a la empresa, impacta socialmente por las pérdidas de fuentes laborales. Entonces, claramente, de allí también la importancia de que quien tiene derecho a quedarse con la empresa es aquel en cuya formación participó, es decir, aquel que está empapado de todo el manejo de la empresa. Fíjense que la norma, digamos, el Código Civil y Comercial tiene varias cuestiones relacionadas con el derecho sucesorio y relativas a la empresa. Fíjense que cuando nosotros hablábamos de la formación de los lotes, en la norma que hablábamos en el video pasado, allí la norma también plantea la necesidad de evitar el parcelamiento de los bienes y la división de las empresas. Y fíjense que también, si vamos al artículo 10.10, que se refiere a los pactos de familia, mejor dicho, se refiere a la prohibición de los pactos sobre herencia futura y la excepción que esa norma contiene relativa a los pactos de familia, allí también autoriza una excepción a la prohibición de los pactos sobre herencia futura en cuanto a la realización de estos pactos de familia, porque precisamente lo que hace es una herramienta de prevención y una herramienta de planificación sucesoria precisamente para proteger a la empresa. También la segunda parte de esta atribución preferencial nos habla de la explotación en forma social, es decir, no solamente el establecimiento agrícola, comercial, industrial y artesanal, sino que también podemos solicitar la atribución preferencial del establecimiento cuando se trate de la explotación en forma social, y entonces allí podrá pedirse la atribución de los derechos sociales, por supuesto si allí no hay disposiciones legales o estatutarias que esto lo impida. ¿Y cómo digamos, qué es lo que plantea como equilibrio? Porque fíjense que puede haber 3 herederos, uno de los herederos era el que estaba llevando adelante la empresa y trabajaba con el padre, y entonces plantea esta atribución preferencial. Bueno, va a tener que demostrar entonces que participó en su formación, que se trata de un establecimiento de cualquier índole o una explotación en forma social, pero además, fíjense que claramente la norma dice el saldo debe ser pagado de contado, salvo, por supuesto, excepto acuerdo en contrario. Nosotros acordamos una forma distinta y entonces lo vamos a poder pagar en cuotas y demás, pero si no nos ponemos de acuerdo para que el juez ordene esa atribución preferencial, sin lugar a dudas van a tener que acordar el precio y van a tener que, el precio o en su efecto, digamos, si no se ponen de acuerdo, porque no han podido ir a un esquema de denuncia de bienes, es decir, acordado y partición acordada, y en su caso esto se realiza en el marco de una partición judicial, entonces en ese caso, una vez que el perito atribuya un valor y solicite la atribución preferencial, tendrá que pagar de contado ese valor. La segunda, digamos, el segundo modo de atribución preferencial es la atribución preferencial de otros bienes. Fíjense que allí lo que plantea la norma es que tanto el cónyuge sobreviviente o el heredero pueden pedir la atribución preferencial, ya sea de la propiedad del inmueble, digamos, que le servía de habitación, si allí, por ejemplo, vivía, es decir, al momento de la muerte del causante la persona vivía. El ejemplo sería que mi padre me prestó un departamento para vivir, estuve viviendo varios años, mi padre fallece, entonces yo puedo, al momento de la partición, solicitar la atribución preferencial de ese bien y debo justificar que al momento de la muerte del causante, en este caso del ejemplo de mi padre, yo estaba viviendo ahí y entonces tengo la posibilidad de llevar adelante esta atribución preferencial. Lo mismo con relación a la propiedad de un bien que sea de uso profesional. Si yo, en otro ejemplo, a mi padre me había prestado una propiedad y yo allí tenía un consultorio odontológico, entonces voy a solicitar la atribución preferencial donde ejercía, digamos, de esa propiedad, que era donde ejercía la actividad, y también de los muebles existentes en él. Fíjense qué interesante, yo quizás también podría haber estado trabajando en la clínica odontológica de mi padre era odontólogo, yo odontóloga, trabajábamos en la clínica odontológica, mi padre fallece. Entonces pido la atribución preferencial, no solamente de la propiedad, sino también de los
bienes que existían allí, es decir, de la clínica odontológica, porque voy a justificar que, digamos, yo en esa propiedad ejercía una actividad de tipo profesional. Y también, en la última opción, fíjense que esto también es muy importante para tenerlo en cuenta, dice el conjunto de las cosas muebles necesarias para la explotación de un bien rural, realizada por el causante como arrendatario o aparcero, cuando el arrendamiento o aparcería continúa en provecho del demandante, es decir, del que pide la atribución preferencial, o quien pide la atribución preferencial contrata un nuevo arrendamiento, ¿no? Sería el caso de que mi padre estaba trabajando un campo, mi padre fallece, tenía máquinas y tenía toda una cantidad de bienes, de cosas muebles necesarias para esa explotación del bien rural, y entonces yo continúo como heredera con el arrendamiento, o en su defecto también, no solamente continúo con el arrendamiento, sino que contrato un nuevo arrendamiento, y entonces de esa manera, si yo puedo justificar estos extremos, me da la posibilidad de recurrir a esta atribución preferencial que el artículo 2381 denomina de otros bienes. Fíjense que con relación a tanto a la atribución preferencial y a la licitación, ¿qué pasa si de repente yo estoy viviendo en una propiedad donde yo vivía al momento de la muerte del causante o al momento de la partición, y viene mi hermano y solicita la licitación y yo solicito la atribución preferencial? La pregunta es, ¿quién tiene prioridad? Si bien de alguna manera el código esto no lo resuelve, nos da la sensación, por lo menos a mí me parece, que debe tener una prioridad la atribución preferencial, porque fíjense que la atribución preferencial atiende a cuestiones puntuales de la persona, y por tanto entonces debería tener prioridad aquel que pide atribución preferencial. Bueno, de esta manera damos por finalizada la clase relativa a la partición, y bueno, por supuesto, cualquier duda quedamos a disposición a través de los medios electrónicos del correo electrónico. Muchísimas gracias.